Hoy en la noche se revelará el último mensaje sobrenatural a los elegidos y confirmados. El aire cargado de incertidumbre recorría la pequeña capilla de adobe, donde las velas titilaban como almas sedientas de esperanza. María, con el corazón palpitante, había convocado a todos los vecinos para una vigilia de oración. Su amado hijo, Pablo, yacía en una cama improvisada, luchando contra una enfermedad desconocida que devoraba su energía. La fe de la madre era inquebrantable, las historias de milagros susurradas en la comunidad resonaban en su mente mientras miraba a su niño con lágrimas en los ojos. «Oh Santo Toribio, por favor, escucha mi súplica», clamaba en sus pensamientos, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus manos como agua en un vaso roto. Los feligreses se reunieron, inquietos y llenos de esperanza. Algunos llevaban consigo incertidumbres, otros, fervor en la fe. «Aquí estamos, por ti, Dios eterno», gritó uno de los hombres, rompiendo el incesante murmullo de la comunidad, mientras elevaban sus manos hacia el cielo, buscando una conexión celestial. El canto surgió con fuerza, una melodía entrelazada con fervor, resonando a través de las paredes de la capilla. Las voces se unieron como un río caudaloso, inundando cada rincón con una atmósfera de santidad y expectativa. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, la atmósfera se tornó densa. María sintió un peso firme en su pecho, los rostros de sus vecinos reflejaban el mismo temor. Era como si la enfermedad de Pablo hubiese absorbido la luz de sus esperanzas. Pero cuando la vigilia alcanzó su punto más alto, un susurro inconfundible rompió el silencio, una visión. María vio en su mente un rayo de luz que iluminaba el rostro de su hijo, y en ese instante, comprendió que su fe y la de su comunidad tenían un poder más allá de lo humano. Decidida, se levantó y con voz firme, proclamó: «Nosotros veremos milagros, y juntos lo lograremos». Los murmullos de la comunidad reverberaban con incredulidad y ansiedad. Un hombre de aspecto misterioso, con una presencia serena que contrastaba la tensión, apareció en la entrada de la capilla. Sus ojos emitían un brillo sobrenatural, y su voz profunda resonó en el corazón de todos. «He llegado con un mensaje divino, lo que pongan de acuerdo en esta noche, será el inicio de un cambio sin igual», dijo, y cada palabra de su discurso se sentía como un latido sagrado. La tensión en el aire se volvió eléctrica, las almas antes apagadas despertaron, y el clamor de oración creció en intensidad. «¿Pero qué precio debemos pagar?», se atrevió a preguntar uno de los fieles, la sabiduría antigua llenando su voz. El hombre sonrió enigmáticamente, y antes de que pudiera responder, un alboroto rompió el ambiente. Las velas comenzaron a temblar y la luz se volvió vibrante, como si una fuerza celestial hubiera decidido intervenir. La comunidad estaba al borde del asombro y la certeza. ¿Acaso se avecinaba algo más grande que ellos mismos? Un susurro colectivo, lleno de fervor y temores, reclamaba la fe perdida en un retablo de esperanza. Una pregunta resuena en el aire, mientras el hombre los mira con sabiduría y se prepara para revelar el profundo mensaje que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Están listos para afrontar el precio de un milagro? El hombre en la entrada de la capilla pareció florecer con la luz que emanaba de las velas danzantes. Su voz, profunda y resonante, llenó el espacio y se extendió como un eco sagrado, despertando el asombro de todos los reunidos. «El precio de un milagro, mis queridos hermanos, no se mide en monedas ni en riquezas. Se mide en fe, en sacrificio y en amor». María sintió que una oleada de fuego la envolvía. Cada palabra del hombre misterioso ardía en su corazón. «¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Cuánto amas a tu hijo?», continuó el hombre, mirando a María como si su alma fuera un libro abierto. Ella, con una mirada firme y decidida, respondió en un susurro casi inaudible: «Todo lo que tengo. Lo daría todo por su sanación». La comunidad comenzó a murmurar entre sí, cada alma sintiendo la carga de su propia fe y de sus luchas personales. Algunos se preguntaban sobre lo que estaban dispuestos a sacrificar. Miradas se intercambiaron, y en todos los rostros se reflejaba la misma lucha interna. El deseo de un milagro se enfrentaba a la incertidumbre de lo que eso realmente conllevaba. El hombre desconocido alzó su mano,
como si estuviera a punto de pronunciar un hechizo antiguo. El amor verdadero trasciende el dolor y se manifiesta en acciones. No es solo en palabras. A veces, se requiere un acto audaz para abrir las puertas al sobrenatural. Su voz vibró en la capilla, haciendo eco en los corazones afligidos, las velas parpadearon bruscamente, casi como si ellos fueran las almas de los preocupados. Un viento suave acarició las mejillas de todos, trayendo consigo la fragancia de la tierra mojada, como un recordatorio de la vida que renace desde la muerte. Los vecinos sintieron que algo en el aire cambiaba. María, inspirándose en ese momento sagrado, compartió una idea que había ido creciendo en su interior. Se levantó y, con su voz resonante, convocó a la comunidad: queridos hermanos, ¿qué tal si todos nosotros también ofrecemos algo? Tal vez un sacrificio, o una acción bondadosa, un cambio en nuestras vidas, para que la fe crezca entre nosotros. Los corazones comenzaron a latir más fuerte mientras cada uno de los presentes reflexionaba sobre lo que estaba dispuesto a entregar. Un anciano, con lágrimas en sus ojos, se levantó: yo, por mis años perdidos en rencillas, quiero dar mi tiempo a los que necesitan compañía. Que mis horas sean luz para otros. Otros comenzaron a seguir su ejemplo, hablando en voz alta sus promesas de una vida renovada. El misterioso visitante sonrió con benevolencia, como si la luz de sus almas iluminara toda la capilla. Así es, al abrir el corazón, se abren las puertas del cielo, dijo. La intensidad de la conexión espiritual llenó el espacio, la esperanza palpitable se entrelazaba con un sentimiento renovado de propósito, pero, de repente, la atmósfera cambió. Un estremecimiento oscuro atravesó la capilla, un susurro helado se deslizó entre las llamas de las velas. No olvidéis que cada acción tiene consecuencias, advirtió el hombre con un tono grave, mientras las sombras comenzaban a moverse detrás de él, como si la oscuridad misma estuviera acechando. ¿Qué pasará ahora?, murmuró alguien detrás de María, la inquietud flotando en el aire. La luz titilaba débilmente, y un profundo silencio se hizo presente, una calma inquietante que precedía a lo desconocido. El hombre, manteniendo su mirada en la congregación, añadió con voz profunda: la fe es el puente entre lo posible y lo imposible. ¿Estáis listos para cruzar? La intensidad crecía, y un velo de misterio cubría la escena. ¿Qué decisión tomarían? ¿Qué milagro se desplegaría en la vida de Pablo y de todos ellos? La capilla vibró en expectativa, todos en un hilo de oración, listos para descubrir cómo la fe se transformaría en acción. La pregunta colgaba en el aire: ¿estaban dispuestos a correr el riesgo por sus creencias? La noche apenas comenzaba, y con ella, el inicio de un camino que cambiaría sus vidas para siempre. La atmósfera se tornó densa, como si un manto de expectativa cubriera a cada uno de los presentes. María podía sentir cómo su corazón palpitaba al ritmo de las oraciones susurradas, una sinfonía de fe resonando entre los fieles. La presencia del hombre en la entrada parecía intensificarse, y sus ojos reflejaban una sabiduría ancestral, como si conociera a cada uno de ellos. El anciano que había compartido su deseo de ofrecer tiempo a los demás se quedó en pie, con las manos temblando, y el misterio en el aire aumentó. Yo también quiero ofrecer mi vida para ayudar a otros, pero, ¿y si no soy suficiente?, preguntó, su voz entrecortada. Sus palabras flotaron en el aire, desdibujándose con la humedad de las lágrimas. La respuesta no tardó en llegar. El hombre misterioso asintió con comprensión. Ser suficiente no es la pregunta correcta. El amor y la voluntad de servir son lo que multiplican lo poco que tenemos, respondió con calidez. Cada palabra parecía alimentarse de la esencia misma de las velas, que de repente arrojaron una luz más intensa, bañando a la comunidad en un resplandor dorado. María sintió el impacto de esa luz en su pecho. Se volvió hacia la congregación, su voz ahora firme y llena de energía. Hoy no solo ofrezcamos palabras, sino actos, decisiones que nos transformen. Unidos en este deseo de sanar, de crecer, de ser más, hagámoslo juntos. Algunos comenzaron a murmurar, y un murmullo creciente de afirmaciones surgió. Yo también haré mi parte. Por mis hermanos, ofrezco mi tiempo. Deseo aprender a amar más cada día. De repente, la capilla se llenó de voces, cada una más fuerte que la anterior. La unión de promesas resonantes creó un halo de esperanza que protegía a todos como el abrazo cálido de un padre. Sin embargo, el hombre misterioso continuaba observando, con una mezcla de aprobación y desafío en su mirada. Es hermoso dar, pero prestad atención, queridos hermanos. El verdadero reto no es solo ofrecer, sino mantener esa luz encendida en la prueba. Lo que hoy entregáis puede ser evaluado en momentos de oscuridad.
Las sombras que habían estado acechando en las esquinas de la capilla parecieron ahora moverse con más fuerza, acercándose lentamente. El ambiente que había empezado a brillar se volvió inquietante nuevamente. ¿Qué significa eso?, se preguntó María en voz baja, mientras su mirada se encontraba con la del anciano. En sus ojos, el miedo y la determinación se hilaban entre sí, una danza de emociones. El hombre avanzó, su voz reforzada por el eco de las velas titilantes. Cuando ofrecéis parte de vosotros mismos, el enemigo se levantará en la lucha. Pero no temáis, porque en la debilidad es donde el poder se hace presente. Al final, lo que consideráis una pérdida podría ser el medio de un milagro. Las palabras del extraño resonaron en los corazones, y aunque la inquietud se apoderaba del lugar, también lo hacía la fuerza de su fe. La comunidad se miraba entre sí, encontrando en los ojos ajenos el reflejo de sus propias inquietudes y esperanzas. María, sintiendo ese conector espiritual entre ellos, sintió que la fragancia penetrante de las velas se intensificaba, liberando una paz inexplicable en su interior. Sí. Lo enfrentaremos juntos, gritó, y en ese momento, cada uno de ellos sintió la urgencia de la verdad compartida, pero algo inesperado interrumpió esa conexión. Una ráfaga helada cruzó la capilla, apagando algunas velas y causando que un estremecimiento recorrido por la congregación. Esto es solo el comienzo, pronunció el hombre, su mirada firme fijada en el horizonte. ¿Estáis listos para enfrentar la prueba que vendrá? ¿Qué cambiaréis entre vosotros para mantener la luz viva? Las respuestas estaban ya en el aire, y aunque la inquietud era palpable, también lo era el deseo. La comunidad había tomado una decisión, unida, pero la sombra del reto se cernía sobre ellos. La noche aún guardaba secretos, y la promesa de un camino nuevo se extendía ante ellos. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar para sostener esa transformación? Con los corazones palpitando, al unísono, la congregación se preparó para cruzar ese puente hacia lo desconocido. El silencio se apoderó de la capilla, mientras las sombras danzaban por las paredes, su esencia ahora parecía cargada de un poder desconocido. María sintió una mezcla de temor y emoción, el ambiente se sentía eléctrico, como el instante previo a una tormenta, el hombre misterioso alzó la voz, interrumpiendo sus pensamientos. El camino de la transformación no es fácil. Cada uno de vosotros tendrá que enfrentarse a sus propios demonios, y la prueba comenzará en esta noche sagrada. ¿Estáis listos para ello? Su mirada atravesaba a cada uno, como si desnudara sus almas, un susurro de incertidumbre recorrió a los presentes. Algunos asentían con la cabeza, otros miraban hacia el suelo, los rostros reflejaban una lucha interna. María, con gran determinación, rogó en su corazón por fuerza. Dame claridad, Señor. Guía nuestro camino. Hoy la luz puede apagarse, pero en la oscuridad brilla nuestra verdadera esencia. Las palabras del anciano vibraban en el aire, resquebrajando los muros de la duda. Recordad que cada paso que deis hacia adelante es una batalla ganada. Mientras la incertidumbre rodeaba a la congregación, un rayo de esperanza iluminó el lugar. Una vela cuya llama apenas temblaba, pareció avivarse de nuevo, iluminando el rostro de aquellos que se encontraban más cerca. Fue como si un soplo divino regarara al pueblo, alimentando su fe. Mantened la luz encendida, exclamó María. Hoy hacemos un pacto, uno que va más allá de nuestras capacidades. Juntos, transformaremos la oscuridad en luz. No importan las pruebas, porque en cada caída, levantaremos nuestras manos al cielo. Su voz resonó y un nuevo murmullo emergió entre los congregados. Sí, levanten sus manos, distribuía su aliento fresco como un viento de renovación. Vieron cómo varios levantaban sus brazos al unísono, unidos en un acto de entrega total, dispuestos a enfrentar lo que vendría. En ese preciso instante, el hombre misterioso sonrió, una luz suave brilló en sus ojos. Con cada entrega, con cada deseo de ayudar, creáis la luz que os sostendrá. Recordad, que el amor es la antorcha en la oscuridad. Las velas comenzaron a resplandecer intensamente, como si el fuego interno de cada corazón resucitara en la confianza y esperanza. El frío desapareció, reemplazado por un calor que abrazaba, sentían la presencia de lo divino, como si una ola de energía recorriera sus cuerpos. Aquel era su momento, pero entonces, una sombra más oscura que las demás se deslizó tras el anciano, un murmullo tenue llenó la capilla, imbuido de una advertencia. El enemigo acecha, no lo olvidéis. Cada luz que brilléis atraerá sombra. ¿Qué haréis cuando el miedo os llame? El aire se heló de nuevo y María sintió una punzada en su corazón.
En la prueba, nuestra fe se convertirá en nuestro escudo, respondió con firmeza, la voz resonando en la capilla. Muy bien. Cada uno de vosotros, al apartar la sombra, al enfrentar al enemigo, se encontrará consigo mismo. Esa lucha interna es el viaje hacia el milagro que lleváis dentro, dijo el anciano antes de girarse, como si quisiera estar a la altura de una nueva revelación. El encuentro se sintió como un punto de inflexión. Las llamas de las velas comenzaban a danzar todavía más, iluminando cada rincón del alma colectiva. En ese momento, una voz suave y melodiosa emergió del fondo, resonando con una conexión profunda. Cuando caigáis, cuando sintáis que no hay esperanza, recordad que somos más fuertes juntos. El amor siempre hallará el camino. María sintió que su corazón latía con fuerza. Una conexión inquebrantable gestándose entre ellos. La luz brilló con intensidad, iluminando no solo el espacio, sino también cada historia de lucha, amor y esperanza que se entrelazaba entre las almas allí reunidas. Pero, aún con su espíritu elevado y con el deseo intensificado, la sombra seguía acechando. ¿Qué pruebas estaban por venir? ¿Qué confrontaciones tendrían que enfrentar para realmente sostener la luz de su amor y entrega? Las preguntas flotaban en el aire, aguardando el desenlace, mientras la comunidad respiraba profundamente, listos para aceptar el camino hacia lo desconocido que había comenzado a sus pies. Cada uno de ellos sintió que, en esa noche, la verdadera lucha apenas daba sus primeros pasos. El aire dentro de la capilla se tornó denso, como si la atmósfera misma tuviese vida. María, sintiendo el peso de cada mirada que se fijaba en ella, sintió un aliento cálido recorrer su piel. A pesar de la tensión, la chispa de esperanza seguía resplandeciendo. Había algo que prometía cambios profundos aquella noche. El anciano, con su porte sereno, se paró al frente, como si representase un umbral entre el miedo y la fe. Esta noche no es solo para confrontar sombras, comenzó, su voz inyectando fuerza en los corazones temerosos. Es un viaje hacia la luz, una invitación a la revelación. Sus palabras, como un canto, resonaron en cada rincón de la capilla. María cerró los ojos un instante, abrazando la calidez de las llamas y el murmullo de los hermanos y hermanas a su alrededor. Cada rostro llevaba la misma mezcla de ansiedad y determinación. Era el momento de dejar atrás lo conocido para abrazar lo desconocido. Señor, estoy lista, murmuró en su corazón, con la certeza de que algo grande se gestaba. Hoy, donde cada sombra se intente plantar, aparecerá una luz que disipará el miedo, continuó el anciano, sus ojos centelleando como estrellas. Este es el mensaje que todos vosotros, los elegidos, debéis llevar en vuestro ser. La capilla vibró con la energía de la unidad, y, como un coro, las voces se elevaron en un susurro colectivo. De manera inesperada, una figura apareció en la penumbra. Era un niño que con ojos grandes y transparentes, caminaba lentamente hacia el anciano. En su pequeña mano llevaba una vela encendida. Vengo a traer luz, dijo con una voz que parecía una melodía. María se sintió profundamente conmovida por su inocencia. Aquel niño era un símbolo de pureza, una representación del amor que debía ser la base de cada transformación. El anciano sonrió, acariciándole la cabeza. Así es, pequeño. El amor siempre es el primer paso hacia la sanación. Los murmuros se expandieron, la multitud sentía que la presencia divina estaba cada vez más cerca. María pudo palpar la atmósfera cargada de expectativas. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja, dejando que esa revelación chocara con su ser. Recordad, continuó el anciano, que cuando se despierta lo divino en vosotros, las sombras se convertirán en testigos de la luz que irradiáis. No temáis a lo que está por venir. La oscuridad es solo una prueba. El eco de sus palabras parecía atravesar el tiempo. Un escalofrío de espiritualidad recorrió la capilla, y las velas danzaron al unísono, pareciendo vibrar en una sinfonía de fe consciente. María sonrió, su corazón se llenaba con cada paso que el anciano daba hacia el frente. La luz no se detiene, pensó, ella avanza, nos guía y nos sostiene, pero, de repente, la atmósfera cambió. Un estremecimiento helado invadió el espacio, y la sombra que había acechado antes comenzó a manifestarse. Era un halo oscuro, inquietante que se deslizó por el suelo y se alzó ante el anciano, con un grito ahogado que parecía venir de las entrañas del mismo infierno. Todo camino tiene su costo, resonó la sombra, como un eco lejano que retumbaba. ¿Podréis mantener la esperanza cuando el dolor llame a vuestras puertas? María sintió una presión en su corazón. Las palabras de la sombra le golpearon como olas, llevándola a cuestionar cómo enfrentarían ese desafío.
Pero en el instante de la duda, recordó la luz del niño, las voces de sus hermanos, la promesa de que juntos podrían afrontar cualquier tormenta. La fe es nuestra mejor defensa, susurró con fervor, levantando su mano hacia la penumbra, mostrándole así que el amor es capaz de romper cualquier oscuridad. La vela que el niño había traído brillaba intensamente, un faro en medio de la tempestad. No estamos solos, exclamó con determinación, haciendo eco del espíritu de unidad. Y en ese momento, una luz chispeante iluminó el rostro del anciano, quien la miró con un profundo reconocimiento. La sombra se desvaneció por un momento, pero la inquietud latente del misterio seguía presente. ¿Cómo se desharían de ella? Estaban listos para confrontar esa lucha que se avecinaba, las preguntas reverberaban en la mente colectiva. María cerró los ojos nuevamente y, con toda su fuerza, se preparó para lo que vendría. ¿Sería esta la noche en que la transformación se revelaría, desatando un poder divino desconocido? María respiró hondo, sintiendo que cada inhalación era un abrazo de la calma divina que la envolvía. El anciano, con su mirada firme y profunda, parecía eliminar la duda en el aire. La luz no solo se trata de iluminar, dijo con serenidad, sino de guiarnos en la tormenta más oscura. Su voz resonaba como un eco eterno, llenando cada rincón con una esperanza palpable. Mientras la sombra se arrastraba sobre el suelo, los corazones dentro de la capilla parecían latir en un solo compás. No temáis, repitió el anciano, la unidad es nuestro escudo, y el amor, nuestra espada. María sintió que su propio corazón resonaba con esas palabras, una chispa de fe encendiéndose en su interior. El niño con la vela, sosteniéndola con ambas manos, parecía ahora brillar con una luz aún más intensa. Yo no tengo miedo, dijo con una dulzura que acarició los oídos de todos. Su inocencia contrastaba con la malignidad que acechaba, recordando a cada uno que el verdadero poder reside en la pureza del amor. Escuchad, continuó el anciano, la sombra habla desde el miedo. Pero nosotros hablamos desde la luz. Con un gesto firme, abrió sus brazos, como abriendo un camino luminoso para la congregación. Déjense llevar por este amor, dejen que su fe los una. Hay más a vuestra disposición de lo que habéis imaginado. Una sinfonía de murmullos comenzó a formarse, una mezcla de voces entrelazadas al unísono. María sintió que el aire vibraba. Vamos juntos, murmuró, alzando su mano en señal de unidad, mientras otras manos empezaban a levantarse a su alrededor, como ramas de un árbol fuerte, enraizadas en la tierra, pero extendiéndose hacia lo alto. El anciano miró a cada uno de ellos, su sonrisa se amplió, y con una voz llena de autoridad, exclamó, uniéndonos, transmitimos el mensaje que transformará todo lo que conocéis. Reforzamos la luz dentro de nuestro ser. Con cada palabra, la sombra palidecía, sus bordes temblaban como una hoja bajo el viento. María sintió un calor acrecentado fluir por su cuerpo, como si en su interior una llama se avivara. La luz de la vela del niño ahora se alzó, danzando al ritmo del viento, y entonces, algo sorprendente ocurrió. Una respuesta ardiente surgió de su ser, un pulso, como si la misma tierra bajo sus pies vibrara con el eco de sus corazones unidos. La fe es nuestra alianza. Gritaron al unísono, resonando con el eco de cientos de almas presentes. Las sombras comenzaron a retirarse, arrastrándose lejos mientras el amor y la unidad se erguían con fuerza. María dejó que su voz vibrara con esa energía, notó cómo cada palabra mandaba un mensaje al universo, resonando en la eternidad. Estamos aquí, y no cederemos ante la oscuridad. La capilla se iluminó como si una aurora boreal invadiera el techo, llenando el espacio de colores y destellos. La presencia divina era innegable, todos la sentían corriendo por sus venas. Aquel niño, aún sosteniendo la vela, miró a María con una confianza que solo los inocentes tienen. Él está aquí, dijo con una claridad que desbordaba su ser, pero justo cuando la atmósfera se tornaba casi celestial, la sombra, aún temible, emitió un grito desgarrador. El tiempo no ha terminado. Los verdaderos enfrentamientos apenas comienzan. Con esas palabras, el suelo tembló, y un nuevo misterio surgió, oculto entre las murallas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla estaba lejos de concluir. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir? ¿Podrían mantener su luz cuando la nueva oscuridad se manifestara? Con el corazón latiendo en sintonía con los demás, se prepararon para el próximo desafío. Serían probados, su fe puesta a la vista. ¿Estaban listos para descubrir el regalo divino escondido en el corazón de la tormenta? El eco de la sombra resonó en su mente mientras cerraban sus ojos, esperando con ansias el próximo paso de su jornada.
La capilla temblaba con la energía del fervor y la angustia. Las palabras de la sombra, como un eco aterrador, aún resonaban en el aire. María, con los ojos cerrados, sentía como un viento fresco comenzaba a soplar, como un susurro del cielo que traía consigo la promesa de algo poderoso. Su corazón estaba en un vaivén, entre la incertidumbre y la fe que tan esforzadamente había cultivado. ¿Qué es lo que vendrá?, pensó, mientras el anciano volvía a hablar. Su voz era firme, pero diferente ahora, como si estuviera hablando entre dos mundos. La luz siempre ha conducido a los valientes. Pero hoy, cada uno de ustedes debe elegir su sendero. La lucha no es solo externa, es un viaje hacia el interior, hacia el corazón de lo divino que reside en cada uno de ustedes. La congregación parecía absorber cada palabra, como si la luz que brillaba dentro de ellos se manifestara físicamente. María sintió un impulso. Era un llamamiento irresistible, un deseo de levantarse y compartir lo que había en su corazón. Debemos ser los portadores de esta luz, exclamó, su voz cruzando la sala y provocando murmullos de asombro. No podemos dejar que el miedo nos paralice. La sombra solo existe donde haya ausencia de fe. Ataquemos con amor. Las manos se alzaron alrededor de ella, unidas en un abrazo de unidad. Era como si cada alma presente estuviera alineada con un propósito mayor. Juntos, somos más fuertes. El amor es nuestra verdadera fuerza, dijo un hombre de pie al lado de María, su voz resonando con fervor. Las banderas de coraje ondeaban en el corazón de la congregación. Mientras María miraba a su alrededor, imágenes de sus hermanos y hermanas llenaron su mente, cada rostro irradiando esperanza y determinación. Era un reflejo del amor divino, una red que los mantenía unidos, un abrazo humano pero celestial, como si fueran uno solo. Comenzaron a cantar, un canto que ascendía como una ofrenda al cielo. Era un himno poderoso, lleno de promesas y esperanzas renovadas. La sombra, al escuchar ese vibrante canto de luz, empezaba a temblar. María sintió que algo dentro de ella se encendía, como una chispa que había sido avivada por la música celeste de sus hermanos. En ese momento, los murmullos en la capilla crecieron a un clamor. La sombra, aunque aterradora, comenzaba a retroceder. Era como si la vibrante fe de la comunidad formara un muro indestructible, guiado por las manos de aquellos que estaban decididos a enfrentar el desafío que se avecinaba. Recuerden, advirtió el anciano, con una sabiduría profunda. La batalla no se ganará en voz alta, sino en los silencios y en los actos de amor que realicen cada día. No olviden que el poder de la fe está en cada acción pequeña. Ahí está escondido el regalo que estamos buscando. María sintió esas palabras calar muy adentro. Era cierto. Tal vez el verdadero enfrentamiento no era contra la oscuridad que acechaba, sino en los momentos de desánimo, cuando la vida parecía pesada y difícil. Allí era donde su luz debía brillar con mayor fuerza. La música se calmó, y en el silencio, la sombra volvió a resonar, ya no con gritos, sino con un susurro. ¿Creen realmente que pueden mantener esta luz? El camino es espinoso, y muchos pronto se perderán. Con un corazón palpitante, María se preguntó si podrían mantenerse unidos en los días oscuros que se avecinaban. La fe era la clave. Y justo cuando estaban listos para enfrentarse a la sombra de nuevo, el anciano levantó su mano, señalando hacia un rincón oscuro de la capilla. Algo se movía, algo que podría cambiarlo todo. Prepárense. Hay un nuevo mensaje a punto de revelarse, murmuró el anciano, sus ojos fijos en la penumbra. El aire estaba cargado de expectación, y María supo que esto era solo el principio de algo grandioso. ¿Qué nuevos secretos traería el día? ¿Cómo responderían a la llamada del cielo? La luz brillaría, pero ¿a qué costo? La respuesta estaba cerca. La penumbra en la capilla comenzó a cobrar forma. El anciano, con su rostro iluminado por la suave luz de las velas, parecía absorber la inquietud del momento. María podía sentir el latido del corazón de la congregación. Cada alma estaba contenida en un susurro de anticipación. Lo desconocido se acercaba, y con cada segundo que pasaba, la atmósfera se hacía más densa, más electrizante. Escuchen, dijo el anciano, su voz resonando como un tambor en el pecho de cada uno presente. La luz que han encendido no las protege solo de la sombra afuera, también les revela los secretos que llevan dentro. ¿Saben qué hay escondido bajo la superficie de su fe? A veces, la mayor batalla no es contra un enemigo visible, sino contra la duda que se despierta en el silencio. María sintió que sus palabras la atravesaban. La sombra no solo era un adversario externo, era esa voz crítica que a veces surgía en su mente, cuestionando su camino y su valor.
Miró a su alrededor, los rostros de su congregación mostraban la misma lucha interna. Había claridad, pero también confusión. Debemos ser valientes, exclamó de nuevo. Estemos listos para aceptar lo que sea que este nuevo mensaje traiga. Que la revelación nos encuentre con el corazón abierto y dispuestos a seguir adelante. En ese instante, un murmullo recorrió la sala. La sombra, que parecía haberse acercado, comenzó a transformarse. Voces tenues emergieron del rincón oscuro que había señalado el anciano. Eran susurros de ternura y dolor, entrelazados con promesas divinas. La comunidad se acercó un poco más, como si la unión de sus almas pudiera deshacer aquel velo que cubría lo desconocido. María se sintió impulsada a avanzar. Con cada paso que daba, cada latido de su corazón resonaba en armonía con el vibrar de la congregación. Al llegar al frente, miró el rostro del anciano, buscando guía. Él sonrió, esa calma le devolvió la confianza, como un faro en medio de la tormenta. ¿Qué quieres compartir, hija?, preguntó, sus ojos llenos de comprensión. Quiero que juntos podamos abrir nuestro ser a lo que Dios tiene para nosotros, respondió María, con una voz que comenzaba a ser un canto de esperanza. No sé lo que vendrá, pero estoy dispuesta a aceptar los cambios, los retos, y las bendiciones que se avecinan. El anciano asintió, su mano elevada a señal de unidad. Con un movimiento suave, el aire pareció vibrar a su alrededor. Una luz suave empezó a filtrarse desde el rincón donde inicialmente había estado la sombra. Era una luz que no solo iluminaba el espacio, sino que también acariciaba los corazones, despertando la fe dormida en cada uno. Los murmullos se convirtieron en canto, un canto de aceptación. Cada voz formaba un único coro, poderoso y espiritual. No temáis, elegidos, resonó el anciano. Hoy se revelará el mensaje que esperaban. La luz entra en este lugar no para hacerlos sentir cómodos, sino para desnudarlos ante la verdad y el propósito que Dios ha asignado a cada uno. María cerró los ojos, sintiendo cómo la energía divina fluía a través de ella, conectando su alma a la de sus hermanos. En ese momento, estuvo segura, la luz traería también nuevas responsabilidades. Cuando la luz se intensificó, el silencio se hizo presente, como si el tiempo se detuviera, y en ese instante de paz, una voz fuerte emergió del rincón oscuro, resonando clara y poderosa. ¿Estás listo para escuchar el último mensaje que cambiará todo? María abrió los ojos, sintiendo una mezcla de emoción y temor. El momento decisivo estaba a punto de llegar. ¿Qué revelaciones traerían? ¿Cómo cambiarían sus vidas y su camino? La emoción estaba en el aire, envolviendo a cada uno como un abrazo divino. La respuesta que buscaban estaba cerca. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad absoluta que les sería revelada? La luz prometía, pero también retaba, y María supo que el viaje apenas comenzaba. La voz resonó nuevamente, envolviendo a todos en una atmósfera de expectación y misticismo. Reúnanse, queridos, continuó la voz, suave y poderosa. La luz que ven no es candil de la noche, sino el puente hacia lo que han anhelado en lo más profundo de sus seres. Un camino que solo se puede recorrer con fe y valentía. ¿Están listos para caminar hacia el propósito que Dios ha sembrado en sus corazones? María sentía su corazón latir con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de su valentía. Miró a su alrededor, los rostros de sus hermanos reflejaban una mezcla de temor y emoción. La congregación parecía unida, un solo cuerpo que respiraba en la misma frecuencia, como si cada individuo estuviera conectado a una red invisible de esperanza. Hoy, continuó la voz, la luz no solo se manifestará en este lugar, sino en cada rincón de sus vidas. Un mensaje que no solo resuena en el aire, sino que transforma la esencia misma de su existencia. La luz, cada vez más brillante, parecía bailar en las paredes de la capilla, iluminando la cara de cada persona allí presente. El anciano alzó su mano, esperando que el murmullo se detuviera. Lo que están por recibir será un reto. No les prometo que el camino será fácil, pero sí les aseguro que será digno. Acepte el cambio, abracen lo nuevo. La luz que se manifiesta revela no solo el camino, sino también las sombras que aún deben enfrentar. María sintió que las palabras del anciano resonaban como un eco dentro de su ser. Las sombras de sus propias dudas y miedos empezaron a salir a la superficie. Aceptar la luz significaba también enfrentar lo que había guardado en lo más profundo. En ese momento, comprendió que la transformación no era solo un regalo, sino una responsabilidad que debía asumir. Con cada paso que daba, entonces, una brisa fresca se sintió en la sala, y los murmullos se transformaron en un canto ardiente. Al unísono, la congregación levantó sus manos hacia la luz, dispuestos a recibir.
Era un acto de entrega y confianza. Que la revelación de hoy les traiga la paz que su corazón busca y la fortaleza para los desafíos que se avecinan, dijo el anciano, su voz ahora como una melodía suave. Dios ha escuchado sus plegarias y este es su compás, el eco de su voz. Pero la decisión de seguirlo depende de ustedes. La luz comenzó a envolver a los presentes, brillando más intensamente, mientras cada uno sentía como si cada destello tocara su alma. María sintió incluso lágrimas surcando su rostro, lágrimas de liberación y esperanza. La atmósfera de la capilla se llenó de una energía imparable, el amor de Dios estaba palpable, e incluso las sombras en sus corazones parecían disiparse. Unámonos en oración, pidió el anciano. Pidan lo que deseen, tengan fe en su corazón y abran la puerta a la manifestación de lo divino. Cada palabra era intensa, cada oración era un susurro elevado hacia el cielo, y así, el murmullo se convirtió en un clamor colectivo, oraciones salían a borbotones, llenas de pasión y anhelo. María estaba profundamente conectada. Ella sentía que sus sueños y temores se entrelazaban en ese momento sagrado, dando paso a una nueva perspectiva llena de luz. La congregación, ahora unida en un solo espíritu, se sintió impulsada por una fuerza mayor. El anciano, con la mirada fija en la luz centelleante, sonrió. Cuando esta luz se apague, no solo será un adiós. Será un nuevo comienzo, un nuevo capítulo que deben escribir, y entonces, justo cuando la atmósfera alcanzó un clímax divino, la luz de repente se oscureció. El silencio se hizo tremendo, como un manto que cubría el corazón de cada uno. Una aventura de revelación estaba a punto de comenzar, pero el final de este acto sembraba preguntas inquietantes en el aire. ¿Qué vendría después? ¿Serían capaces de abrazar la verdad que estaba oculta? La luz prometía un nuevo amanecer, pero también los retos que eso conlleva. ¿Estaban realmente listos para lo que se avecinaba? La capilla, en un silencio electrizante, era un campo de batalla entre luz y sombra. Cada rincón parecía contener promesas y desafíos, y la atmósfera palpitaba con una energía celestial. María, con su corazón palpitante, sintió que la pregunta que flotaba en el aire no era solo de su propia fe, sino del destino que les esperaba. La voz resonante que les había guiado hasta este punto se preparaba para desvelar el mensaje que cambiaría todo. Hoy, queridos hijos, se les mostrará el poder que reside en sus corazones, comenzó el anciano, y cada palabra era como un eco de las oraciones elevadas. La fe tiene un precio, y a menudo se mide en actos de amor y sacrificio reales. María sintió un empuje interior. Estamos listos, respondió con fervor, mirando a los que la rodeaban, quienes parecían absorber cada palabra como si fueran oro. Estamos listos para aceptar el reto. El anciano asintió con un brillo en sus ojos, como si viera el potencial que todos llevaban. La transformación en la vida de Pablo está íntimamente conectada a la fe que desplieguen entre ustedes. Su amor y compromiso pueden incluso traer la sanación que tanto anhelan. De repente, un resplandor brillante emergió del rincón oscuro que antes había sido la sombra. La luz fue tomando forma, moldeando lo desconocido en algo palpable, una visión de Pablo, rodeado de una luz radiante. Todos los presentes sintieron que el aire se enfriaba, mientras la imagen del niño empezaba a cobrar un sentido inmenso. ¿Lo ven?, exclamó el anciano. Ese es el milagro en el que creer. La luz siempre encuentra un camino si hay amor auténtico detrás. María sintió como si su corazón estallara. Conéctenos con él, Señor. Que nuestra fe lo abrace, clamó. En ese mismo instante, cada uno de los presentes comenzó a elevar su voz en oraciones, un clamor por la sanación de Pablo, un urgente llamado a lo divino que crecía en intensidad. La luz bajo la cual Pablo solía descansar brillaba con fuerza. A medida que la congregación se unía, los cuerpos temblaban mientras el poder de su fe vibraba a través de la capilla. Con cada oración, parecían arrancar lo efímero de la sombra, cada murmuro se transformaba en una flecha de luz que atravesaba la oscuridad. Es tiempo de ofrecernos, dijo uno de los hombres. Yo entrego mis luchas para que Pablo se eleve. Que mi vida sea un testimonio de esperanza. Y fue seguido por las súplicas de los demás, cada cual ofreciendo sus miedos, sus sombras, su dolor, creando un sacrificio colectivo. El anciano sonreía mientras observaba la hermosa entrega que emergía de aquellos corazones ardientes. Así es, al unísono, la luz del amor vencerá las tinieblas, afirmó. María sentía que todo su ser vibraba. En aquel momento, comprendió que el altar no solo era un lugar de sacrificio, sino un lugar de transformación. Que así sea, Señor. Que nuestras ofrendas lleguen hasta ti y enciendan la sanación que tanto anhelamos.
La luz comenzó a intensificarse, llenando de radiancia cada rincón de la capilla. Un remolino de alegría comenzó a brotar entre los fieles, el gozo de ver la respuesta dividida entre sus súplicas. El anciano alzó sus manos hacia el cielo, y las llamas de las velas crecieron desmesuradamente, formando un manto de amor y esperanza que se desbordaba sobre la congregación. Es hora de declarar el milagro. Un brillo deslumbrante encontró su camino hacia el centro de la capilla, y el rostro de Pablo apareció, sonriendo, lleno de vida. Un susurro de alegría estalló en la habitación. Pablo está vivo, resonó en los corazones. Las lágrimas brotaron, las voces se elevaban como un canto celestial, celebrando la transformación. María, el amor siempre ha sido el camino, dijo el anciano, acercándose a ella. Cada sacrificio realiza maravillas. ¿Ves? Este es solo el principio de lo que podemos manifestar juntos. Las caras de los congregados ahora resplandecían con una luz interna, simbolizando cómo la fe manaba vida y sanación. María, en medio de la multitud, sintió que el amor se expandía a cada rincón de su ser. Su sueño se había hecho realidad, no solo por Paolo, sino por toda la comunidad. Cada uno de ellos se había convertido en un portador del milagro. Así, la capilla se transformó en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia un futuro prometedor. Cuando la luz finalmente comenzó a desvanecerse, todos en la congregación sabían que la batalla había sido ganada. La sombra se había ido y la certeza de que la fe siempre reinaría quedó marcada en sus corazones. Mientras las velas disminuían su fulgor, un profundo sentido de paz envolvió a todos. Regocijaos, mis queridos, porque vuestro viaje aún está en sus inicios. La luz que ha surgido en esta noche es un regalo, y como lo utilicen es el verdadero milagro. María, con el rostro húmedo de lágrimas de gratitud, miró a su alrededor y comprendió. La verdadera luz solo se mantiene viva cuando se comparte. Queridos hermanos, esta victoria es solo el comienzo. Ahora debemos llevarla a cada rincón de nuestras vidas. El anciano asintió mientras la congregación, unida, salía de la capilla, llevando consigo la luz que todos habían encendido. Cada paso resonaba con poder, cada latido del corazón ecoaba en un clamor colectivo de amor. Así, regresaron a sus hogares, no como simples feligreses, sino como portadores del amor transformador que generan la fe en acción. María, con la claridad de propósito, hizo una promesa silenciosa: nunca dejarían de encender la luz, porque juntos podían iluminar el mundo entero. Así concluyó su noche de revelación, y empezó su camino de vidas renovadas, comprometidas a vivir en fe, en amor y en luz. Ahora, tú también puedes unirte a esta misión de fe. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen más lejos. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque cada palabra cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y esperanza. Juntos en la fe, cambiamos el mundo.